¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde la capital de la República Mexicana, cerrando la semana con sesión extraordinaria aquí en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el Senado de la República. Trabajo en comisiones rumbo a lo que será la continuación del periodo extraordinario que se está desarrollando allá y aquí concluye en San Lázaro. Además, por supuesto, actividad en comisiones de esta semana, información nacional e internacional, mucho que platicarle. Vamos de inmediato con la información, con las noticias del Congreso. En sesión solemne de la Cámara de Diputados se hizo un reconocimiento a las acciones que el gobierno mexicano llevó a cabo en materia diplomática y humanitaria para albergar a los exiliados de España entre 1936 y 1939 que pedían asilo en México durante la guerra civil en su país y los inicios de la imposición del régimen dictatorial de Francisco Franco. Republicanos exiliados en México. Mi padre llega muy chico, llega con 2 años y medio de edad. Mis abuelitos tienen que salir huyendo porque sabía que si los capturaba Franco, pues los mataban. Se abre la sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 80 años del exilio español en México. El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el diputado Jorge Luis Preciado, ofreció un mensaje sobre este suceso vinculado a la situación actual en el tema de migración. Además, anunció que se presentaría el decreto para inscribir con letras doradas la leyenda al exilio republicano español en el muro de honor del Salón de Sesiones. México con este hecho demostró que se puede tender la mano y abrir sus puertas, en este caso para miles de españoles que ayudaron y contribuyeron a formar la nación que hoy somos, por lo cual es de reconocer esta labor y se inscribe hoy en letras de oro en el muro del Palacio Legislativo para que quede en la memoria y nunca más se olvide. El presidente de la mesa directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, también ofreció un mensaje sobre esta ceremonia. Celebramos este día el triunfo de la memoria contra el olvido y la supremacía de la política regida por principios. Recordamos una de las más grandes hazañas políticas, diplomáticas y morales del siglo XX. Se ofreció la máxima tribuna del país a representantes de exiliados españoles y miembros de la academia, quienes emitieron mensajes sobre esta conmemoración. Para mí el exilio español es una realidad cotidiana, no solo es historia. El exilio español sigue dando frutos y lo seguirá dando por siempre. La herencia del exilio español en México es inextinguible, imperecedera. ¿Quién les iba a decir a estos refugiados españoles que al llegar tenían la idea de que su pisada no dejaba huella, la hermosa huella que queda aquí en letras de oro, en este recinto tan emblemático de la vida del país, que esas letras de oro al exilio republicano español estén acompañadas por los héroes nacionales? Cabe decirlo con todas sus letras, de no ser por México, es decir, por sus enviados al meollo del totalitarismo, probablemente más de 100,000 refugiados habrían perdido la vida. Si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Bueno, finalmente legisladores de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados también hablaron en tribuna sobre la relevancia de este 80 aniversario del exilio español, mismo a que acudieron a la política diplomática del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Celebramos no solo la actitud de nuestro gobierno de puertas abiertas, sino también el altruismo y la responsabilidad humanitaria que México mostró al mundo. Esto nos recuerda que nuestro país puede y debe ser ejemplo de una diplomacia que respete derechos humanos, pero sobre todo brinde esperanza a quien más lo necesita. El entonces presidente Lázaro Cárdenas, en febrero de 1939, emitió una declaratoria para aceptar, aparte de la emigración española, que según datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía ascendió a 25,000 refugiados españoles. Las acciones de México fueron contundentes. Debemos ser conscientes de la trascendencia de lo que hoy conmemoramos. La apertura del gobierno cardenista para recibir a quienes huían de la dictadura franquista no solo significó un gesto de fraternidad con el pueblo español, fue un reto abierto para las dictaduras y fascismos que pretendían gobernar el mundo en la década de los años 30 del siglo pasado. El presidente Lázaro Cárdenas apostó por una línea clara y diáfana de aplicación del texto constitucional en materia de relaciones exteriores. Debemos reconocer el pensamiento progresista y solidario del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien en un gesto de profunda solidaridad humana abrió las puertas al exilio español. Que hagamos un ejercicio de memoria histórica y reconozcamos el aporte, también extraordinario, de otros grupos étnicos culturales que han construido nuestro país, el de todos. Cárdenas sabía que por más importante que sea la nacionalidad y por más orgulloso que uno se sienta de ella, no deja de ser una circunstancia. En el actuar del michoacano se descubre su conciencia universal y la certeza de que lo importante es el derecho natural que acompaña a toda persona. De la tragedia surgió la solidaridad mexicana y la hospitalidad de México se compensó también con innumerables aportaciones culturales y sociales. Es así como se conformó una de las comunidades más relevantes e emblemáticas de nuestro país. México es y será reconocido a nivel mundial por su hospitalidad y su condición de país de refugio para perseguidos políticos y trasterrados. Esto se reafirma en las siguientes décadas, ya en los años 70, cuando México vuelve a acoger a hermanos latinoamericanos perseguidos por terribles dictaduras militares en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil. Bueno, tras la ronda de intervenciones de legisladores, el presidente de la mesa directiva solicitó a los coordinadores parlamentarios que pasaran a la mesa directiva, donde se encuentra la mesa directiva para llevar a cabo el acto de develación de las letras de oro al exilio republicano español colocadas en el muro de honor del Salón de Sesiones, justo donde se encuentra el nombre del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, y finalmente, para concluir la sesión solemne, fue entonado el himno nacional mexicano. Agradezco esta muestra emotiva de hermandad que me sirve para recordar que la letra de este himno está escrita por un mexicano, Francisco González Bocanegra, y la música por un español catalán, Jaime Nuno.